Listo, estamos aquí con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, que nos acompaña en este espacio de entrevistas de Última Hora Call para hablar un poco acerca de lo que ha sido la situación en materia de desastre en el país y también de los temas relacionados al presupuesto para atender las emergencias en nuestra nación. Director, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un saludo para usted y para todas las personas que se conectan con Última Hora Call. Bueno, Carlos, buen día. Quisiera empezar preguntándole cuál es la situación actual de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en términos de capacidad para atender las emergencias que atraviesa el país en este momento y también las que se proyectan, principalmente en términos económicos. Quisiera preguntarle. Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta primero hay que hacer una claridad y es que Colombia cuenta desde el año 2012 con un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Ese sistema nacional es el que se encarga de la atención de cualquier evento que pueda presentarse en el país y ese sistema está coordinado por la UNGRD, pero la UNGRD no es el único componente de ese sistema. Eso es bien importante aclararlo porque muchas veces, pues, las personas no tienen por qué conocer la ley a profundidad. Qué bueno sería que así fuese, pero no es así. La gestión del riesgo en Colombia es descentralizada, se divide además de una forma escalonada entre los municipios, los departamentos y el gobierno nacional. El tema de la financiación es muy preocupante porque en todos los niveles, tanto en los fondos municipales como en los fondos departamentales, como en el mismísimo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, no hay recursos suficientes para atender una nueva realidad climática que pone en riesgo la vida de más de 50 millones de colombianos. Y ahora acaba de comentar el tema del presupuesto para atender esta nueva realidad y sumándose también a los desastres que no tenemos presupuestados, ¿no? Muchos desastres nosotros no podemos calcularlos y esperarlos, pero hay una cantidad de desastres también o de rezagos de desastres que hemos tenido en el país de los cuales todavía venimos cogiendo ciertas consecuencias. ¿Cómo es el orden de prioridad para atender esas emergencias, tanto las que ya vienen desde hace algunos meses dejando secuelas como las que van apareciendo en el panorama día a día? Nosotros tenemos una estrategia nacional de respuesta a emergencias que está pendiente de aprobación por parte del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. Sin embargo, pues aunque está pendiente esa aprobación, esas estrategias nos permiten dar lineamientos sobre cuáles son los procedimientos para atender una emergencia en el caso de presentarse. Y son temas distintos, la respuesta a la emergencia en el momento que se da y otra cosa es la recuperación post-desastre. Una recuperación que además debo decirlo, en Colombia no cuenta con una institucionalidad suficiente. Lo que ha pasado históricamente en Colombia es que cuando ocurre un desastre de grandes magnitudes, diga usted Armero, el terremoto de Armenia, el fenómeno de la Niña 2010-2011, ese tipo de cosas, se crean unos fondos que posteriormente se dedican a la recuperación integral, a reconstruir lo que se perdió, a reasentar a la población o a reconstruir las casas en el caso de que se pueda, pero son fondos que nacen con una naturaleza temporal. Nosotros creemos que es fundamental que Colombia tenga una institucionalidad no solamente robusta, sino pensada de, de manera permanente. Estos fondos temporales, pues cuando se desmontan, cuando se liquidan, se pierde su acumulado, se pierde su memoria institucional y eso termina por ser problemático. Entonces son cosas distintas. Una cosa es la atención a la emergencia cuando sucede y otra la recuperación post-desastre. Director, también quisiera preguntarle, según las estimaciones y los estudios que han hecho desde la entidad que usted dirige, ¿cuál es el panorama que se prevé en Colombia en magnitud de eventos climáticos, digamos, en esta temporada invernal precisamente? Y pues obviamente especificando que a veces hay algunos fenómenos que no son predecibles. Vale, una pequeña claridad. Nosotros no tenemos inviernos. En Colombia no hay estaciones. Las estaciones pues son propias de otros lugares del planeta Tierra. Nosotros tenemos temporadas de más y menos lluvias. Entonces, pues solamente una pequeña claridad sobre eso. En esta primera temporada de más lluvias tuvimos más de 1.400 eventos, pero hay que subrayar algo, y es que la temporada de más lluvias no cesó en los tiempos en los que usualmente lo hace. A mediados de junio deberíamos haber empezado a entrar en una temporada de menos lluvias y eso no pasó. Hasta el día de hoy, una pluviosidad muy alta
y estamos esperando para la segunda temporada de más lluvias, que es generalmente la más fuerte, más de 1.700 eventos. Director, y para terminar, nos gustaría saber de parte de usted como cabeza de la entidad, qué decisiones o qué acciones se esperan por parte del gobierno nacional en los próximos días o qué han pedido nuevamente para que se puedan encontrar estas soluciones y que las poblaciones afectadas comiencen a sentirse un poco más tranquilas. Pues nosotros hemos pedido plata, básicamente porque no hay. Y aquí yo debo resaltar varias cosas. La primera es que hay un esfuerzo sistemático por parte de los enemigos del gobierno de evadir la responsabilidad que tiene el Congreso de la República en esto. A ellos les gusta la separación de poderes, pero no la separación de responsabilidades. Entonces, pues los enemigos del gobierno hacen todo el tiempo un llamado a la institucionalidad, pero cuando se hace un llamado a asumir las responsabilidades políticas de esa separación de poderes, entonces ahí sí ya no les gusta. Y también quieren invisibilizar el hecho de que yo he sido quizás una de las personas en este país que ha sido más vocal sobre el escándalo de corrupción. Nosotros en este gobierno asumimos la responsabilidad política y cortamos esa vena rota de corrupción que había en la UNGRD, no solamente desde Olmedo, sino desde mucho antes. Y eso además es muy difícil, porque la corrupción está enquistada en el sistema político colombiano. En la UNGRD había corrupción antes de que el presidente fuera Gustavo Petro. Y si no hacemos algo, muy seguramente va a volver a haber corrupción después de que Gustavo Petro deje de ser presidente. Por eso hay que pensar en una reforma estructural a esta entidad porque pues se la han robado una y otra vez, ¿cierto? Pero entonces ahora salen algunos a decir que yo me estoy lavando las manos y que les estoy dando la responsabilidad al Congreso. No, eso no es así. Nosotros asumimos la responsabilidad política. La ONG de hoy está desfinanciada por varias cosas, porque el Ministerio de Hacienda el año pasado hizo una jugadita que creo yo es absurda y es equivocada, y fue aplazarnos, básicamente recortarnos 2,1 billones de pesos de vigencias anteriores. Eso es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, específicamente del ministro que estaba el año pasado. También hay un problema que tiene que ver con la desfinanciación del Estado. Y eso sí es culpa del Congreso de la República, que en un acto de mezquindad política, porque no les gusta cómo habla el presidente, porque no les gustan las analogías del presidente, porque no les gusta la raza de perros de la que habla el presidente, entonces ellos en un acto mezquino se negaron a debatir el presupuesto. No es que se hayan sentado y hayan dicho, producto de una discusión, no vamos a aprobar lo que pide el gobierno, es que lo hundieron, lo engavetaron para sabotear al gobierno. Si se hubiese dado la discusión, yo le habría podido decir a los honorables senadores de la oposición que la ONGRD necesita al menos 4 billones de pesos para poder atender una situación tan grave como la que está ahí y para poder fortalecer las capacidades de los otros miembros. Si los municipios, si los departamentos invirtieran una parte sustancial de sus recursos en gestión del riesgo, si esos departamentos y esos municipios invirtieran en conocimiento para el riesgo, invirtieran en mitigación del riesgo, pues seguramente las inversiones desde el nivel nacional serían menores, pero no es así. Y tenemos que cumplirles a los colombianos. Y para eso se necesita plata. Y quien determina el presupuesto no es el presidente de la República, quien determina el presupuesto es el Congreso. Entonces, que no vengan ahora aquí los congresistas, además en plena campaña, a lavarse las manos y a decir que esto es exclusivamente culpa del presidente Petro. Director, ya para ir Tengo, cerrando. sí, tengo que dejarlos. Si quieres, cerremos, por favor, es que me Sí. están llamando No, aquí a no, abordar. para cerrar quisiera preguntarle qué pasó con, entiendo que el presidente hizo un decreto con la declaratoria de variabilidad climática que debía entregar unos recursos a la entidad. ¿Qué pasó con esos recursos? No se ha entregado un peso hasta el día de hoy y eso es otra cosa con la que yo también he sido profundamente crítico. Se lo he dicho al presidente, lo he dicho en medios de comunicación y lo repito aquí. Ese compromiso presupuestal para financiar la declaratoria, pues hasta ahora no ha existido y pues eso sorprende porque además la razón de emitir ese decreto es justamente darle al presidente facultades extraordinarias para que garantice la financiación del plan de acción específico para la atención de ese desastre nacional. Director, muchas gracias por su tiempo A y la ustedes, respuesta. muchas gracias. Vale.